Buenos días. El tema de hoy es recíproco y valor absoluto de un número entero. Al finalizar esta lección podremos encontrar el recíproco de un número entero y también analizar su valor absoluto. Muy bien, antes de empezar recordemos algunos conceptos importantes. Para empezar, recordemos que todo número escrito como un número que no sea una fracción tiene un denominador implícito. Por ejemplo, acá el 4. El 4 no tiene denominador, pero le podemos colocar un denominador implícito, que en este caso sería el 1. ¿Por qué su denominador implícito es el número 1? Porque la condición es que el denominador que le vamos a colocar no afecte al número. En este caso, recordemos que todos los números en fracciones lo podemos analizar también como una división. 4 dividido 1 se mantiene como 4, por eso podemos colocar el 1 como un denominador implícito. También recordemos cómo resolvemos las multiplicaciones de fracciones. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Muy bien, ahora sí veamos qué es el recíproco de un número. A nivel de concepto decimos que el recíproco es el inverso multiplicativo de un número. Si queremos ver o entender un poco más de forma práctica este concepto, decimos que un número y su recíproco multiplicándose siempre van a dar como resultado el número uno. Por ejemplo, acá, el número A, vamos a representar como una variable porque puede ser cualquier número. Puede ser un negativo, positivo, cualquier número, 3, 4, menos 7, cualquiera. Lo vamos a multiplicar por un número y esto debe provocar que el resultado sea 1 para que sea su recíproco. En este caso deberemos multiplicar por 1 dividido A. Vamos a ver poco a poco cómo esto se va aclarando. Muy bien, este es el recíproco del número A, 1 dividido A, una fracción. Vamos a resolver la multiplicación colocándole el denominador implícito al número A, 1 dividido A por, A dividido 1 por 1 dividido A. Si resolvemos las multiplicaciones con fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador, vamos a obtener el siguiente resultado. Como el 1 multiplicando cualquier número se obtiene siempre el mismo número, entonces nos va a quedar como resultado A dividido A. Y esto se resume simplificando como el número 1. Por lo tanto, efectivamente, el número 1 dividido A es el recíproco del número A. Veámoslos con unos ejemplos para que nos quede un poco más claro. Tenemos el número 34 y queremos encontrar su recíproco. Prácticamente en el ejemplo anterior, en la explicación anterior, vimos que solamente es poner ese mismo número, pero como una fracción, o invertir el orden de la fracción, porque este 34 tiene un denominador implícito que es 1. Entonces, si invertimos el orden de numerador y denominador, obtenemos el recíproco. Entonces, lo vamos a multiplicar por 1 dividido 34, porque vemos que al realizar las multiplicaciones, al 34 le colocamos su denominador implícito y lo multiplicamos por 1 dividido 34, nos queda 34 dividido 34 y eso nos da como resultado 1. Por eso, efectivamente, el recíproco de 34 es 1 dividido 34. Lo mismo ocurre si tenemos números negativos, no cambia tanto el procedimiento. Entonces lo vamos a multiplicar por un número para que el resultado sea 1. Entonces este menos 7 tiene su denominador implícito que es 1. Y si cambiamos el orden de numerador y denominador, vamos a obtener el recíproco 1 dividido menos 7. Resolvemos entonces las multiplicaciones de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador, y obtenemos menos 7 dividido 7, lo que nos da como resultado el número 1. Entonces decimos que efectivamente el número menos 7 tiene como su recíproco a 1 dividido menos 7, o como a la fracción negativa menos un séptimo. Muy bien, veamos ahora el valor absoluto. El valor absoluto a nivel de concepto decimos que es la distancia que hay entre el dicho número y el número cero en la recta numérica. Entonces vamos a representar el valor absoluto también con un nuevo operador que son dos barritas verticales y adentro colocamos el número del cual queremos saber el valor absoluto. Entonces veamos acá. El signo de valor absoluto son estas dos barritas verticales. Adentro va el número que queremos analizar. Entonces empecemos con nuestra recta numérica, nos va a servir para aclarar este concepto y acá vamos a obtener el valor absoluto de menos 6, las barritas y adentro el número. Entonces ubicamos el número 0, ubicamos el número menos 6 y entonces decimos que el valor absoluto es la distancia entre estos dos puntos. Entonces las distancias siempre son positivas, no podemos decir voy a caminar una distancia de menos 10 metros, por eso las distancias las vemos siempre positivas.
Entonces, el valor absoluto de menos 6 es igual a 6, porque es la distancia en la recta numérica entre el 0 y el menos 6. Vamos qué pasa con un número positivo. El valor absoluto de 3. Ubicamos el 3 en la recta numérica, vemos la distancia que hay entre 0 y el 3 y la distancia es 3, un número positivo. Otro ejemplo sería con el número menos 2, ubicamos el menos 2 y vemos la distancia entre el 0 y menos 2 y es 2. Entonces el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. Muy bien, entonces, en base a los ejemplos que vemos ahorita, podemos decir también que lo que pasa con el valor absoluto es que siempre convierte un número negativo en un número positivo. Y los números positivos siempre los deja como positivos, como vimos en los tres ejemplos anteriores. Acá vemos más ejemplos. El valor absoluto de menos 81 siempre es 81. El valor absoluto de 999 es 99 y el valor absoluto de menos 207 es 207. Convierte los positivos deja los positivos como positivos y los negativos los convierte a positivos.